25, versículo 27. Y vamos a leer alternadamente. Cuando hayan encontrado, dicen amén. Génesis capítulo 25, versículo 27. Y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Vamos a predicar bajo el tema: las emociones nos ataron. Quiero que en esta noche todos dejemos la persona que somos. No soy Davinson, no es Sebastián, no es Daniel, sino que todos nos metamos en la historia de Esaú. Como pudimos ver en este pasaje de la Biblia, nos hablaba de que era una familia compuesta por padre, madre y dos hijos. Uno de ellos, el mayor, Esaú, dedicado a la casa, dedicado a la agricultura, y por ende el preferido de su padre. Y del otro lado tenemos a Jacob, era el hijo menor, dedicado a las funciones de la casa o apoyando a su madre o a las tiendas, y entonces por ende era el preferido de su madre, ¿cierto? Pero esto va más allá. ¿Cuál es la importancia de la primogenitura? Porque puede ser el primogénito, soy el primero, pues, pero ¿qué tiene que ver o cuál es la importancia de la primogenitura? Ser los primogénitos en Dios, y Esaú, por ser el primogénito de Dios, ya venía con un futuro asegurado. Lo único que tenía que hacer era nacer. Era lo único que tenía que hacer. Porque ya venía con una bendición, ya venía con un propósito, ya venía con un diseño de Dios para su vida. Amén. Además de esto, iba a tener los mejores derechos que puede tener una persona. Cuando su padre falleciera, iba a ser el líder o el jefe. Adicional a eso, iba a tener la doble parte de su herencia. Entonces, con esto se puede ver de que él iba a ser de bendición, no solamente para él, para su familia, sino para toda su descendencia. ¿Y cuál era el único requisito de él? Haber nacido. Era lo único que él debía de hacer. Ahora imaginémonos todos estar en esta situación, con un gran futuro por delante, pero por no tener una visión clara, creemos que el presente que vivimos es mejor que el futuro que sacrificamos. Cuando Esaú sacrifica su primogenitura, puede que lo haga porque menosprecia o desconoce lo que Dios tiene para él, ese propósito y ese diseño en Dios. Y cuando hablo de esta parte de que creemos que el presente que vivimos es mejor que el futuro que sacrificamos, no me refiero a que no vamos a vivir el presente, porque el futuro es incierto y es muy real. El presente hay que vivirlo, hay que gozarlo, porque en cualquier momento o el Señor viene por su iglesia o nos arrebata, ¿cierto? Nos podemos morir. Entonces, cuando ya me refiero a este presente que sacrificamos, ese futuro, hago referencia a cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra principal meta. Ser salvos. Amén.
verle a Él en un futuro, estar con Él, servirle a Él. Esa es nuestra principal meta. Y en esta hora quiero que esa primogenitura la pongamos, no ser el hijo primero que nació, sino la meta que vamos a tener, y es la salvación. Ya después de que vamos caminando en el Señor, es que vienen esas bendiciones que vamos teniendo. Porque esa primogenitura que nos dio, en este momento todos los que estamos acá somos primogénitos de Dios. Por todos, ¿qué tuvimos que hacer para estar acá? Nacer. Porque cada talento, cada don, cada cosa que Dios nos permitió, que nos da esa salud, esa riqueza espiritual, esa riqueza económica, esos amigos, esa familia, estos hermanos en Cristo, no fue porque no llegaron y ya, sino que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, solamente nacer para que tuviéramos todo esto, ser bendecidos, estar acá, servirle al Señor. Pero todo esto se ve deteriorado cuando las emociones nos atan. ¿Pero qué son las emociones? Las emociones, encontré que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes con la memoria. De las emociones quiero que nos quedemos con esta parte. Psicológicamente, las emociones alteran la atención. Y eso nos lleva a lo que le pasó a Esaú. ¿Qué le pasó a Esaú? Llegó de repente de su trabajo, cansado, con hambre, con sed. Y su hermano Jacob estaba preparando un delicioso almuerzo. Y él, en su desespero, en el momento del hambre, del cansancio, le dice que por favor le dé de su almuerzo que está preparando. Pero Jacob previamente le hace una condición y le dice: yo te daré de mi almuerzo si tú me das tu primogenitura. Pero Esaú toma su primogenitura como de igual, si me voy a morir, ¿para qué quiero yo una primogenitura? No le estaba dando la importancia que realmente tenía esa primogenitura en Dios. Entonces, cuando él hace eso, le dice: sí, yo te la entrego. Y Jacob dice: júramelo. Y él le jura y se la entrega. Entonces se la entrega, bien, come su sopa, que eran unas lentejas, bebió y se marchó. Ahora vámonos a los Esaú de esta generación, que somos todos los que estamos en este momento acá. Esaú tuvo 3 factores fuertes que lo llevaron a que sacrificara su primogenitura. Tuvo apetito, tuvo cansancio y tuvo sed. Y esas 3 cosas, si los traemos a hoy, no me refiero a un apetito, tengo hambre y voy a saciar mi hambre con algo alimenticio, sino que son todos aquellos deseos de la carne que no le agradan a Dios. Y que cada uno de nosotros conocemos qué estamos haciendo que no le está agradando a Dios. Y que es ese apetito por esas cosas del mundo que están generando que nosotros sacrifiquemos Esaú su primogenitura y nosotros nuestra salvación. Viene el segundo, el cansancio. El cansancio es un factor importante y que vemos en la vida cotidiana en nuestra iglesia, y el cansancio puede ser emocional, puede ser laboral, puede ser físico, mental, que a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las mejores, que nos van a desenfocar de esa misma primogenitura. Y viene la sed. También tuvo sed. Nosotros a veces, cuando estamos secos, sin qué saciar, a veces nos apoyamos en vasijas vacías, que no tienen nada para aportar a nuestra vida. Cuando yo hablo de este sacrificio de la primogenitura, en ese entonces vimos que la primogenitura era sacrificar todo ese propósito que tenía Dios.
Ahora, puede que cada uno de los que estemos aquí, estamos bien organizados, le servimos a Dios, pero puede haber una cosa que nos está desenfocando de nuestra principal meta, que es ser salvos. Puede haber que haya apetito, puede que haya cansancio, puede que haya sed, pero nadie más que uno sabe qué está haciendo, que eso no le está agradando a Dios y que eso lleva a algo más fuerte. Y es ahí donde empezamos a ver el llamado proceso, que en ocasiones es muy largo, en ocasiones no vemos la respuesta, pero es porque nosotros mismos estamos siendo nuestros propios enemigos. Porque ya empezamos a ver las cosas en otros sin realmente mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿De qué apetito me estoy llenando? ¿De qué vasija vacía me estoy soportando? ¿Qué estoy tomando? ¿O qué me tiene en ese cansancio que me están aislando de ese propósito de Dios, de ese diseño de Dios con el cual fuimos llamados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre? Todos fuimos escogidos, ya veníamos con un propósito. Los amigos que están acá no fue casualidad que pasaran, que los invitaran o que vinieran por sí mismos. Ya Dios los había elegido desde el vientre. No fue ahorita, no fue cuando tenía 10 años, sino hoy. Hoy los llamó, los escogió y les dijo, ven acá. Este es tu lugar, yo ya te escogí. Amén. Ahora entonces vimos el primer caso de Esaú, sacrificó su primogenitura. Ahora viene el robo de la bendición. Este lo encontramos en Génesis 27, del 1 al 40. Como es algo extenso el capítulo, les voy a resumir un poco qué habla en ese capítulo, pero si lo quieren tener ahí, es Génesis del capítulo 27, versículo 1 al 40. Lo que acontece en ese capítulo, ya su padre Isaac ya envejeció, ya no podía ver, ya sentía su muerte, ya sentía que su vida declinaba y llama a su hijo Esaú y le dice que venga donde él y le encomienda una función y le dice, ve al campo, trae de la casa y hazme un alimento y yo te bendeciré delante de Dios. Lo que pasa ahí en ese momento, y no saben, es que su madre Rebeca estaba detrás de la puerta, escuchando lo que ya Isaac le estaba diciendo a Esaú. Cuando Rebeca, como vimos, era su preferido Jacob, va y le dice a Jacob, ve al campo, trae esto y hagamos un almuerzo para tu padre como a él le gusta. Y así lo hace. Y él le dice, pero ¿cómo vamos a suplantar, por decirlo así, a mi hermano? Él se va a dar cuenta. Y su madre le dice, yo me hago responsable de tu maldición. Y él va, coge carneros, se disfraza de Esaú y le lleva su alimento y va donde Esaú y le dice, pa, ya le traje su almuerzo, su casa, y él se extraña y le dice, ¿por qué viniste tan rápido? Y le miente y le dice que ya se había topado, el Señor le había puesto todo a la mano. Esaú lo toca para confirmar que fuera Esaú, porque supongo que Esaú era velludo, peludo, en cambio Jacob era lampiño. Entonces él se disfrazó para hacerse pasar por él y Esaú lo bendijo. Al pasarlo el tiempo, llega Esaú con las cosas y le dice, padre, aquí traigo lo que me has encomendado. Él dice, ¿acaso no habías venido ya con lo que te había dicho? Y ahí ven que ya lo había suplantado Jacob. Cuando lo suplanta Jacob, Esaú se pone con mucha ira, con rabia, porque se habían robado la bendición que era para él. Entonces llega Esaú y le dice, entonces no me vas a bendecir. Pero sin embargo, su padre Isaac lo bendice en el Génesis capítulo 39, capítulo 27, versículo 39, y dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba.
y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá con tu fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. En la traducción del Nuevo Lenguaje Actual dice: vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Como podemos ver, no solamente Esaú sacrificó su primogenitura, o sea, sacrificó nosotros esa salvación, sino que solamente cuando uno empieza ese sacrificio de primogenitura, viene encadenado al robo de la bendición. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar esa cosa que nos está martillando por el apetito, por la sed, por el cansancio, eso va a llegar a que después sea un robo de bendición. Porque lo que en este momento nos está, es que solamente es música. Yo solamente digo groserías en mi casa, pero acá nos vemos súper bien y hacemos todo súper bien. Pero estamos sacrificando que la salvación con eso que vemos mínimo. Ahora, de esa grosería o de esa música o de todo lo que no le agrada a Dios, si lo seguimos dejando coger ventaja, ¿qué pasa? Se nos roban la bendición. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? Que, miren, Rebeca era su madre y lo traicionó. Porque quería más que a Jacob. Ella escuchó para que Jacob fuera el bendecido y no Esaú. ¿Cierto? Lo podemos tomar de esa manera. Y nos deja la enseñanza de que aún hasta nuestra propia sangre, nuestra propia familia, nos puede traicionar. En cualquier momento los amigos nos pueden traicionar, la esposa, el esposo, los compañeros del trabajo. ¿Por qué? Porque es que somos humanos. Y acá el único que es fiel es Dios. El único que está con nosotros siempre es Dios. Y eso le pasó a Esaú, lo traicionaron en su propia casa. Pero eso nos deja algo bonito. Y es que en ese versículo 39 dice: a pesar de que no fue la bendición de pronto que era para él, él no se quedó sin bendición ni tampoco sin promesa. Porque le dijo: vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Podemos mirar esto como que cuando estamos desenfocados, cuando ya se nos robaron la bendición, nos toca batallar fuerte, porque allá el mundo afuera no es bueno. Allá el mundo ofrece cosas pasajeras, pero toca lucharlas fuerte, toca verlas con cosas complicadas. Y si nos ponemos a mirar y nos vamos por el centro, por el sector de la minorista, y vemos todas esas personas habitantes de la calle, y les pregunta a uno, y la mayoría son hijos de familias adinerades, con mucho dinero, con poder, pero mire a dónde los llevó ese sacrificio de la primogenitura, el robo de la bendición, en nada. Se les llevaron todo. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros si nos desenfocamos de la primogenitura, que es, como les digo, la salvación. No miremos el presente como es que yo estoy sirviendo. No, debemos de enfocarnos en ser salvos. Es nuestra única meta que debemos de tener siempre. Cada vez que vayamos a hacer algo incorrecto, no es porque no nos están viendo, no es por lo que van a decir el líder de jóvenes, el pastor, es porque estás sacrificando tu salvación. No es cualquier cosa la que estás sacrificando. Y si sacrificas tu salvación, vas a sacrificar tu bendición en la tierra. Porque es que cuando Dios nos llama a ser salvos, es lo único. Pero esto trae bendición para nosotros. Esto trae con nosotros prosperidad. Amén. Entonces mire que en este versículo, él le dice que vivirá lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia. Le iba a tocar luchar. Pero también le dice: cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Le dice que tiene que luchar
pero cuando sea poderoso se va a liberar de esa condición. Y ahí es cuando entramos a una parte muy bonita que me llamó mucho la atención, y es la humildad, el perdón, la primogenitura y la bendición. Este lo encontramos en Génesis 33, 1, 4. Y dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Entonces, miremos cómo hace uno para llegar donde alguien que lo traiciona. ¿Cómo hace para llegar uno donde alguien que le roba la bendición y abrazarlo, pedirle perdón, llorar con él? Complicado, ¿cierto? Porque humanamente somos orgullosos, nos da mucha rabia. Haz que peleé con esta persona y ya peleé y listo, y si no nos volvemos a hablar, pues ella no me está mercando, ¿cierto? Esas son las palabras que uno cotidianamente usa. Pero Esaú, como ya conocía la promesa que le había dado a su padre, que cuando fuera poderoso se libraría de su mano, él como llegó con un corazón arrepentido, humillado, con perdón, y lloró. Y así debemos de ser nosotros. Esa situación que puede que estemos pasando, esa situación que sea en este momento la que esté a punto de robarnos la bendición, esa situación que sea la que en este momento esté a punto de quitarnos la salvación, el Señor nos está diciendo que hay que luchar. Hay que luchar si queremos ser poderosos y estar aquí de nuevo. Y a veces nos toca batallar fuerte por esas decisiones que tomamos, porque esos momentos son turbulentos, esos momentos son fuertes, pero ahí es donde viene la promesa de Dios. Y hay una parte fundamental de ese texto que dice que lo va a defender con el filo de su espada. Si podemos ver simbólicamente la espada, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y todas las personas que estamos acá sabemos que cuando le hemos fallado a Dios, Dios nunca nos ha fallado. Antes Dios pelea por nosotros para que no nos pase nada y volvamos a este lugar. Estamos por allá haciendo cosas indebidas y el Señor no permite que nosotros nos vayan a hacer algo malo, porque es que Él prometió de que lo iba a defender con el filo de su espada, que es el Espíritu Santo. Y si Él prometió eso, Él no lo prometió porque yo solamente te lo prometo si estás en la iglesia. No, Él hizo esa promesa desde que cada uno estábamos en ese vientre y nos escogió y nos trajo acá. Así que esa promesa va a estar por siempre. ¿Quiénes son los que rompen la promesa? Nosotros. Nosotros somos los que rompemos esa promesa, pero Dios siempre la ha sostenido. Y Esaú creyó en Él, y como creyó en Él, obtuvo su respuesta. El Señor lo defendió. Le tocó lucharla, eso sí, pero el Señor lo guardó, lo apoyó, y ya está en el lugar en el que iba a estar pidiéndole perdón a su hermano. Y ahí empezamos a ver la victoria de Esaú. Ya él, con ese corazón humilde, con perdón, llegó y empezó a desligarse de esa situación que en su momento le habían robado, pero empieza a ver su primogenitura nuevamente prosperar. Ya su descendencia empezó a ser bendecida, él, su familia. Y en Génesis 36:1 dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom,
un nombre que significa rojo en hebreo. Fue designado así porque a las lentejas le llamaban rojo. ¿Qué fue lo que sacrificó Esaú? ¿Por qué sacrificó su primogenitura? Por un plato de lentejas. Ahora, los nuevos Esaú. ¿Qué estamos sacrificando nosotros? Mentalmente, pongámonos a mirar qué es esa situación que está permitiendo de que estemos sacrificando nuestra salvación. ¿Qué problema con tu esposa, con tu esposo estás enfrentando? Que de pronto por en su momento una mala decisión está acarreando todavía una carga. ¿Qué es esa situación económica que estás afrontando en este momento? ¿Cuál es esa enfermedad que en este momento te está haciendo una carga, esa situación en tu trabajo? ¿Qué es lo que lo está atormentando? Porque así como a Esaú sacrificó por un plato de lentejas y después fue llamado Edom, nos deja por visto de que lo que en el momento nos desestabilizó y no fue de bendición se convierte en bendición y en victoria. Por lo que yo no oré antes, ya no va a ser Davinson normal, ya va a ser Davinson el intercesor. Porque como me faltó oración por esa situación que me desencadenó a llevar una condición difícil, a luchar, a pasar por momentos fuertes, la promesa siguió fiel y el Señor lo hizo poderoso. Y por eso acá, todos los que estamos acá, el Señor nos ha guardado. El Señor tiene grandes propósitos. Y no nos quedemos con el propósito de cuándo será el propósito, qué será el propósito. La pregunta es que no es quién somos, es quién nos eligió y para dónde vamos. El Señor nos está diciendo el propósito está. Él sigue ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos sacrificando? Que ese propósito está detenido. Cada uno de los que estamos aquí saben que estamos sacrificando. Y el Señor en esta hora, para terminar, nos dice, ese versículo 39 que me marcó mucho. Y yo sé que es algo fuerte, pero es de mucha bendición. Y de parte de Dios se los digo. Vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso te librarás de su dominio. Dios está aquí. En este momento Él está alertándote, te está diciendo, ojo, cuidado con eso que ves mínimo, pero que te puede dañar mucho. No juguemos con nuestra salvación, que es lo más hermoso que el Señor nos ha regalado. Es lo más preciado que tenemos. Y como les decía, si tenemos esa salvación, lo otro viene por añadidura. Esas bendiciones que estás esperando van a llegar. Esa sanidad que estás esperando va a llegar. Todo lo que estás esperando, Dios te lo va a responder. Pero solamente nos libraremos de Él si hay un corazón dispuesto, con humildad, con perdón, reconociendo que nos hemos equivocado, reconociendo que hemos fallado. Hay personas que pueden estar luchando con algo, pero el Señor está acá y lo va a volver poderoso. El Señor está aquí y le va a decir que te vas a librar de su mano, te vas a librar de esa situación que te está afectando. Y para terminar, quiero que terminemos con esta frase y que la guarden en sus corazones, y es: tengamos mucho cuidado con el apetito, con la soledad, con el miedo, porque estos nos van a llevar a que tomemos decisiones impulsados por las emociones. Y cualquiera de estas pueden darnos una excusa para buscar tener una emoción pasajera fuerte, que seguro traerá la venta de nuestro futuro por un plato de lentejas. Dios les bendiga.